Lo pueden compartir, hay que aprovechar todas las herramientas que tengamos disponibles para que las personas puedan escuchar la palabra de Dios, aun cuando tal vez no tengan la posibilidad de acercarse. Sabemos que hay mucho miedo también en la gente y lo entendemos, pero bueno, no somos locos, ¿no? Nos cuidamos, pero confiamos en el Señor, ¿sí? Amén. En Hebreos 11, 18 ya vamos a estar leyendo, pero la semana anterior, como para repasar un poquito esta serie de mensajes, hablamos del poder de la fe y dijimos y contamos una historia que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, que no la vamos a volver a leer, pero la resumimos brevemente. Tiene que ver con 4 intrépidos, ¿sí? Un grupo de 4 personas, sería un grupo de WhatsApp, no sé, eran 4 personas que estaban dispuestas a hacer lo imposible para que su amigo, que tenía un problema de salud, era paralítico, recibiera un milagro. Bueno, y así desandamos toda esa historia tan linda la semana pasada. Y a modo de recordatorio, de recapitulación, hablamos un poquito del poder de la fe. Y estaría bueno recordar que por esa fe, estas 4 personas llevaron a su amigo a una casa cuando se enteraron que Jesús estaba en esa casa, ¿sí? Porque ellos habían escuchado que el Señor Jesús había hecho milagros en otras personas y seguramente por esa fe es que ellos creyeron que el Señor Jesús podía hacer milagros o un milagro en la vida de su amigo. Por esa fe, dice el texto que compartimos la semana pasada, tuvieron la osadía de hacer algo nunca visto en este relato bíblico, o nunca visto en toda la historia de la Biblia, mejor dicho, que fue levantar un pedazo de techo, ¿sí? Levantaron un pedazo de techo porque vieron que la gente agolpaba, había mucha gente agolpada en la vivienda, Jesús ministrando a las personas, y ellos no se querían quedar afuera del milagro. Entonces levantaron un pedazo de techo y bajaron a su amigo allí en esa casa, por la fe. Fue esa misma fe, ¿no? Por la fe de ellos que Jesús obró un milagro, porque cuando el Señor ve al paralítico, dice, por la fe de ellos, ¿sí? Por la fe de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos, ¿sí? El Señor obró un milagro. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que Dios ve tu fe y ve mi fe. Y a veces la fe de uno no es igual a la fe del otro, ¿sí? Algunos tienen una fe un poquito más potente, otras un poquito quizás más chiquita, pero la Biblia nos enseña, lo vimos la semana pasada, que tenemos todos una medida de fe. Y cuando nosotros nos congregamos, le estamos diciendo a Dios, Señor, acá estoy para que aumentes mi fe. Porque en estos tiempos donde nos toca vivir y atravesar, es muy necesario que nuestra fe se incremente y se aumente. Ahora, este texto, que yo les decía que no lo leo porque vamos a leer otro en esta mañana, solo estoy recordando, también podríamos decir que nos habla de la esperanza y el poder y la energía que la esperanza produce en las personas, porque hoy vamos a hablar del poder de la esperanza. Y en este texto que les decía de San Marcos, encontramos que estos amigos tienen esperanza de que Jesús iba a mirar a su amigo, ¿sí? Por eso lo llevaron. Vemos aquí que ellos también tienen esperanza de que algo iba a pasar, un milagro, algo iba a pasar, un milagro. Y yo les pregunto, ¿sí? Así levantan el brazo por si tienen frío. ¿Cuántos tienen esperanza de que Dios va a responder sus oraciones? A ver, todos tenemos oraciones. Bueno, amén, qué bueno. Caminemos en base a esa esperanza. Y como para resumir el relato de la semana pasada, esa fue la esperanza que hizo que siguieran adelante estas 4 personas sin importarles el techo que tenían enfrente. Y sabes que la vida nos pone techos. Y la pandemia nos pone techos también, ¿sí? El techo de que no podemos reunirnos más personas,
el techo de que las reuniones familiares se han acortado y se han disminuido, el techo de que si hay algún enfermo en el hospital hay que tener mucho cuidado para visitarlo, el techo de la economía porque el que tiene un negocio le cuesta conseguir mercadería porque los proveedores no entregan, o por lo menos en gran parte de los casos, el techo sanitario que vemos con la preocupación, no por ahora aquí, gracias a Dios, pero en muchos otros lugares, de que los hospitales están llenos de personas, especialmente gran parte de ellos afectadas por COVID, y esto impide que otras patologías puedan tratarse como tiene que ser, y esto también es un problema. Pero qué bueno es, en medio de los techos que tenemos delante nuestro, mantener la esperanza de que Dios siempre va a obrar en favor nuestro. Amén. Porque así sucedió en el relato bíblico. Tenían un techo arriba y tenían mucha gente al costado. Pero ellos miraron a Jesús, que sabía que podía hacer algo en favor de su amigo. Y ahora sí, nos vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 18, para hablar directamente del poder de la esperanza. En Hebreos 11, 18 vamos a hablar del padre de la fe, Abraham. Dice este texto 11, 18 de Hebreo: por la fe también la misma Sara siendo... No, vamos al 18 mejor, después leemos el otro. Dice, habiéndose... A ver si les dije bien, sí. Sí. Amén. Te será, eso me gusta. Dice, versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía un unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es interesante este texto, ahora vamos a leer otro más, porque dice la palabra de Dios que en esperanza Abraham obedeció lo que Dios le había mandado, entregar a su hijo en sacrificio. Por supuesto que es una historia que en lo literal se aplicaba por una serie de situaciones en el contexto histórico, pero qué importante es que nosotros caminemos en obediencia a Dios y con nuestra esperanza puesta en el Señor. Y este es un tiempo en donde la situación que vivimos nos desafía a caminar en obediencia. Nadie quiere obedecer nada, ¿sí? No solamente aquí en Argentina, en muchos otros lugares, y por qué no hablar de Patagonia y de Viedma. Vemos como lamentablemente muchas personas no acatan las recomendaciones que dan los profesionales de salud para cuidarse, ¿sí? La utilización del barbijo cuando se sale, dónde se está, el distanciamiento, el lavado de manos. Estamos viendo el gran problema de las fiestas clandestinas. Estamos viendo, contando cosas que suceden a diario. La desobediencia, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que Abraham caminó en obediencia, con errores, con defectos, como los tengo yo, como los tenés vos, como los tenemos todos, pero en obediencia a Dios. Y en esa obediencia mantuvo su esperanza. Y la Biblia dice que cuando somos obedientes, Dios nos bendice. El congregarnos es una acción de obediencia también a nuestro Señor. Ahora, esta misma esperanza es la que debemos tener como iglesia. Dice la palabra de Dios que en esperanza, caminó Abraham sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. A los que tienen auto, tuvieron auto en algún momento, les habrá pasado, no en otra ciudad, o a mí me pasa, no muy seguido me pasa, que a veces uno deja el auto y cuando sale del lugar donde está, se olvida dónde está el auto. Y empieza a caminar, dónde lo dejé, y bueno, después vuelve, ¿no? Como dice el doctor Manes, después vuelve, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en este tiempo que nos toca vivir, el mundo está caminando sin saber a dónde va. Estamos con la vacuna y estamos felices
la vacuna pueda estar y pueda ser distribuida y la gente pueda aplicarla, inocularse. Pero también sabemos que esa no es la cura para este mal que estamos viviendo en este tiempo. Y uno habla con médicos locales nomás, ¿sí?, de la comarca, y ves la preocupación en ellos porque no saben todavía cómo viene el tema. Y como que se camina sin saber a dónde va. Pero la iglesia tiene que seguir caminando en esperanza, ¿sí? Porque si bien tal vez hoy nos reunimos y no sabemos si el domingo que viene va a poder ser porque las medidas son dinámicas y van cambiando, caminamos en esperanza, sabiendo que Dios, como hizo con Abraham, nos llamó de las tinieblas a la luz, sabiendo que Dios nos llamó para que seamos sal, ¿sí?, y para que seamos luz en este mundo. Y ¿sabés qué? Caminamos sabiendo que Dios nos ha dado una palabra, ¿sí?, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de eso. Un texto más. Vamos a Romanos, por favor. Romanos, capítulo 4, versículo 18, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del poder de la esperanza. Romanos 4, versículo 18. Muy bien, si lo tienen, amén. Dice, siempre hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas personas, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Es interesante este texto porque habla de una esperanza basada en una palabra. Dios lo llamó a Abraham, Dios le dio una palabra y esa palabra le dio esperanza. Y mi pregunta es, si la gente no tiene esperanza, ¿será porque le falta una palabra? Porque lo que nos da esperanza es la palabra de Dios. Porque cielos y tierra podrán pasar, pero su palabra nunca va a pasar de moda. Por algo la Biblia se ha transformado en un bestseller y es el libro más leído en el mundo entero. Entonces, qué importante es una palabra para tener esperanza. A veces está bueno estudiar, yo lo he hecho y lo hago, pero está bueno leer la Biblia, porque la palabra de Dios nos da esperanza. Y esta esperanza nos fortalece, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cuántos años tenía Abraham? Casi 100. Muy bien, 100. ¿Cuántos de los que están acá tienen 100 años? A ver, levanten la mano si hay alguien que tenga 100 años. No, bueno. ¿Viste? Abraham 100 años y tenía la visión, tenía la seguridad de la palabra que Dios le había dado. Vas a heredar naciones. Y mirá el cielo y vas a ver las estrellas. Y contá, vas a ver la arena. Así va a ser tu descendencia. Pero tengo 100 años. Pero había una palabra. Y la palabra lo mantuvo. Y dice que la mujer ya no podía dar a luz. Pero había una palabra. Eso se llama milagro, ¿sí? Había una palabra. ¿Qué te quiero decir? No importa la edad que tengas, 50, 60, 70, 80, si hay una palabra de Dios que está viva en tu corazón, que sentís ese fueguito que la palabra de Dios está ahí,
Dios va a cumplir esa palabra. Y en ese caminar de esperanza vamos a recibir lo prometido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es fiel. Qué tremendo, palabra que ya no se conoce ahora, no se usa. Dios es fiel. Bueno, yo quiero cerrar con esto, ¿no? Decirte que cuando nosotros creemos en Dios, tenemos la esperanza puesta en Él, esa esperanza fortalece nuestra fe, aún en un contexto desfavorable, como pasó con Abraham y con Sara. Y tal vez el contexto en tu casa no es el mejor, para los que están acá o para los que están mirando. Tal vez las cosas no son como uno las esperaba y se están complicando algunas cuestiones. Tal vez el trabajo, el contexto del trabajo no está bien y hay una inseguridad de perder el trabajo. No sé, tal vez la relación, ¿sí?, en lo familiar o con un amigo no es la mejor. Pero dice la Biblia que si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, Dios va a acompañar nuestro camino y va a cumplir sus promesas. Nos ponemos de pie, por favor, y hacemos una oración, si ustedes quieren, y le decimos: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estamos en este tiempo para nada sencillo, en un contexto, la verdad que bastante desfavorable, pero nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra esperanza está puesta en la palabra de Dios. Esa palabra que es vida y vida abundante cada día que tomamos un tiempo para leerla. Señor, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, tu protección sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres queridos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, volvemos a declarar ese salmo que dice que Dios nos cuida permanentemente y está alrededor de nuestras vidas. Oh Señor, te bendecimos y oramos por el barrio en el que vivimos, oramos por la ciudad en la que estamos, pidiendo tu bendición, sabiduría por las autoridades, Señor, discernimiento sobre la iglesia de Jesucristo, sobre cómo trabajar en este tiempo de pandemia, en el nombre de Jesús. Y oramos para que un milagro ocurra en nuestro país y pronto, Señor, esta situación epidemiológica preocupante comience a cerrarse, comience a disminuir en el nombre de Jesús. Por eso, que seamos sabios y aprovechemos el tiempo que nos das, estando con nuestros seres queridos, disfrutando de lo que se puede hacer en este tiempo. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.